Buenos días, me llamo Françoise de Cooper, trabajo en la Vrije Universiteit Brussel en la Oficina de Relaciones Internacionales y atiendo todo lo que es la cooperación al desarrollo. Y estos conocimientos les voy a compartir hoy con ustedes en el programa de Riesal en ese curso que han organizado. Vamos a tratar en estas 3 semanas 3 temas. En la primera semana vamos a tratar sobre la visión histórica de la cooperación al desarrollo. En la segunda semana vamos a hablar sobre la cooperación al desarrollo en general. Y en la tercera semana sobre la cooperación al desarrollo y la educación superior. Entonces, el tema de esta semana, la visión histórica de la cooperación al desarrollo, que lo hemos distribuido o dividido en 3 temas o 3 subtemas. En primer lugar, el origen de la cooperación al desarrollo, luego las organizaciones y acuerdos internacionales, y en tercer lugar, los Millennium Development Goals y los Sustainable Development Goals. Antes de todo, les quiero explicar por qué esta parte de cooperación al desarrollo pertenece a la internacionalización y por lo tanto también al curso que está organizando Riesal. En primer lugar, para los países en desarrollo, las relaciones con las agencias internacionales de ayuda son las que constituyen una parte muy importante de sus relaciones internacionales. Por otro lado, para los países occidentales, la cooperación al desarrollo por el momento es una herramienta para, entre otros, abrir mercados, buscar aliados, luchar contra el terrorismo y cambiar estructuras de Estado. Sin embargo, cabe mencionar que hay muchas dudas o hay mucho debate sobre la efectividad y el impacto de la cooperación al desarrollo. Hay personas que opinan o que consideran que dar dinero a la cooperación al desarrollo es lo mismo que tirar el dinero a la basura y que todo eso no tiene ningún sentido. Pero cuando vamos a ver a la historia, entonces podemos decir que en realidad todo empezó, o digamos preliminariamente, ya empezó como un tipo de cooperación en los últimos años de los años 30, cuando el presidente Roosevelt introdujo su estrategia del buen vecino, dándoles préstamos a los países latinoamericanos. Pero el verdadero momento del inicio de la cooperación al desarrollo en realidad fue al final de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos y también el Reino Unido se quedaron como los victoriosos en realidad, o los dos protagonistas más importantes y más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. Y los Estados Unidos entonces introdujeron la ayuda externa como una herramienta en el proceso de desarrollo de una economía mundial, para ayudar la economía mundial, porque solamente pueden proliferar en una economía mundial también proliferándose. Además, los Estados Unidos utilizaron o introdujeron la ayuda externa también en la Guerra Fría o para combatir la Guerra Fría, porque como Europa se había quedado muy destruida después de la Segunda Guerra Mundial, entonces quedaba el miedo que el bloque comunista en realidad, o el comunismo iba a coger auge ahí en esta Europa destruida. Entonces introdujeron la ayuda externa como una herramienta netamente en la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Y más luego, o después, o años después, entonces se institucionalizó en realidad esta ayuda. En los Estados Unidos, en primer lugar,
se instaló como el ICA, que era como el precursor de lo que es ahora la USAID. No solamente los Estados Unidos institucionalizaron su ayuda, también se creó el Banco Mundial para después vamos a llegar a eso, para financiar todas las actividades, y también se crearon diferentes bancos regionales de desarrollo. Además, en el año 1954, así que bastante tiempo después, inmediatamente después del fin de la guerra, se organizó o se creó la cooperación o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que eran en realidad 18 países europeos más los Estados Unidos y Canadá, y que es esta organización que todavía existe hasta el día de hoy y que introdujo el término de Official Development Assistance la ODA, que es un término que se utiliza bastante en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Además, se creó también un fondo europeo para el desarrollo, el European Development Fund, que estaba inicialmente dirigida hacia los países ACP. Se creó también un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el 1965, y luego o después también se crearon muchos programas bilaterales en muchos países. Por ejemplo, Rusia, Francia, el Reino Unido, hasta Bélgica también. Entonces, vamos a decir que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial era como una ayuda externa un poco ad hoc, que luego se fue organizando y institucionalizando o estructurando en diferentes organizaciones a diferentes niveles. Desde los años 90, los Estados Unidos siguieron con USAID hasta hoy en día, pero ahora también en África, Europa Central y Europa del Este. Acuérdense que la Guerra Fría terminó más o menos en los años 91. Y entonces con USAID definieron que estaban buscando desarrollo transformacional a través de el fortalecimiento de los estados frágiles, la respuesta a crisis humanitarias, el apoyo a los intereses de los Estados Unidos mismos, claro, y el manejo de problemas globales. Entonces, en lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los 20 países originales se unieron más países. Se juntó México en el 94, Chile en el 2010 y me parece que también Colombia estaba postulando para poder juntarse o unirse a la OCDE. Y también la cooperación bilateral y multilateral, por ejemplo el PNUD, el EDF, ese se mantiene, y la cooperación bilateral es muy específica por cada país. Entonces, cada país define más o menos en qué tipo o qué clase de cooperación va manejando. Leyendo ese concepto de desarrollo transformacional de USAID, esta foto en realidad fue lo que se me ocurrió que representa bastante bien, según mi propio criterio, lo que se llama en los Estados Unidos desarrollo transformacional. Cuando llegamos a los paradigmas de la cooperación al desarrollo, entonces podemos decir que en los años 60 empezaron con una estrategia de desarrollo que estaba basada en dos teorías. La teoría de la economía del desarrollo y también la teoría de la modernización, que en ambos casos había mucho enfoque en proyectos de infraestructura, por ejemplo, construcción de carreteras, construcción de puertos,
construcción de generaciones o de plantas de generación de electricidad, y también no solamente sobre infraestructura, pero también industrialización, que era en realidad como el proceso que también habían recorrido los países occidentales. Entonces se tradujo, digamos, el procedimiento que habían seguido en los países occidentales también en los países en desarrollo. Luego, en los años 70, llegaron más o había más atención para toda la colaboración o todo el desarrollo que estaba dirigido hacia el desarrollo de la salud, la agricultura y la educación en estos países. Más luego, todavía en los años 80 y 90, llegaron más, o el concepto fue más dirigida hacia la liberación de los mercados, tanto internamente y externamente, y también al préstamo de ajuste estructural, llevando a programas de reforma orientados al mercado, entonces donde se veía que el mercado era muy importante. Y luego, ahora hemos llegado en realidad desde los años 2000 más o menos, se ha como desarrollado un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, donde es muy importante también los términos de participación, de propiedad, de asociación, de partnerships, y que en realidad esto ha llegado a definir en los años 2000, y vamos a verlos profundamente o más profundamente en la tercera parte, pero que ha llegado a los Millennium Development Goals o los objetivos de desarrollo del milenio, y luego, y que ahora se están ejecutando o implementándose ahora mismo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Ambos fueron identificados o fueron definidos por la gente del PNUD. Eso era más o menos lo que quería hablarles sobre la verdadera historia, el verdadero origen de la cooperación al desarrollo, resumiéndole todo un poco. Así que el punto el final de la Segunda Guerra Mundial fue muy importante. Los Estados Unidos empiezan a buscar o a dar dinero, ayuda externa, no solamente a los países en desarrollo, en realidad también, por ejemplo, a Europa, por a fortalecer su propia economía y también para combatir el comunismo, porque estaban en plena Guerra Fría, y que luego se ha ido estructurando esta ayuda externa, no solamente en los Estados Unidos, pero también en todas las otras organizaciones, en diferentes estados, pero también en organizaciones internacionales, a lo que conocemos ahora como cooperación al desarrollo. Eso es más o menos todo para la primera parte, y luego vamos a seguir con la segunda parte sobre los organismos internacionales o las organizaciones más importantes y los acuerdos internacionales. Hasta luego.